¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olviden, por favor, revisar la plataforma, revisar las tareas. De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Y también en este caso, no se olvidará, por favor, ¿no? Tener el tiempito, en este caso, de revisar la plataforma, que cada semana se actualizan más actividades, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las civilizaciones fluviales, ¿no? Culturas que prácticamente se asentaron cerca de ríos, lagos y lagunas importantes, ¿sí? Y también vamos a estudiar acerca de la civilización más grande o la más importante de todas, ¿sí? Conocida como la civilización de Mesopotamia, ¿sí? Que prácticamente fue una gran civilización que logró asentarse directamente en las cercanías del río Tigris y el río Éufrates en general, ¿no? Que prácticamente dio paso a que esta cultura tuviera un crecimiento sumamente avanzado. Geográficamente, esta zona se encuentra dividida en dos. Al norte, la Alta Mesopotamia, de llanuras altas, montañosas y frías, donde se instalaron los asirios y acadios. Y al sur, la Baja Mesopotamia, formada directamente por llanuras fértiles de clima cálido entre los ríos Tigris y Éufrates como tal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, aquí directamente podemos observar en el mapa que aquí fue el sitio en donde apareció la civilización de Mesopotamia, pero con el pasar del tiempo lograron tener lo que es un crecimiento monumental, ¿sí? Aquí también podemos establecer de que existieron grandes momentos dentro de la civilización de Mesopotamia, en donde aparecieron culturas como los sumerios, los acadios, los sirios, los persas en general, ¿sí? También podemos determinar, miren, por ejemplo, que dentro de Mesopotamia empezaron a darse la creación de los grandes templos, los grandes monumentos, en donde prácticamente vivían los emperadores como tal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, construcciones sumamente grandes, sumamente amplias y colocadas directamente en la mitad de las ciudades, ¿no? También podemos determinar que la ubicación exacta prácticamente comprende los territorios de Irak, de Siria y también tenía fronteras con Kuwait, Irán y Turquía como tal, ¿no? Prácticamente esto, sí, era el territorio de Mesopotamia en general, ¿no? También podemos encontrar los ríos importantes, el río Tigris de 1850 kilómetros de longitud. También podemos encontrar el río Éufrates que tiene 2800 kilómetros de longitud, que prácticamente eran ríos que permitían que sus cultivos salgan de la mejor manera, ¿no? También podemos establecer que existieron grandes pueblos, como el caso del pueblo de los sumerios, que fueron los encargados de fundar las primeras naciones mesopotámicas y fundar directamente las ciudades míticas como Ur, Lagas, Kish, Ur y Eridu como tal, ¿no? Prácticamente dejaron un gran avance en la agricultura. Aquí también podemos establecer lo que es el legado, sí, de la rueda y sobre todo la escritura cuneiforme, ¿no? Que prácticamente se establece que los sumerios nos dejaron en las primeras formas de escritura y tenían ese nombre porque prácticamente lo hacían con pequeñas cuñas, ¿no? En el barro, lo que directamente dio paso a que se establecieron las primeras formas de comunicación. También podemos hablar de los acadios, que prácticamente eran pueblos que bajaron del norte, derrotaron a los sumerios. De igual manera, pues hablamos un poco de la cultura babilónica, ¿no? La ciudad de Babilonia como tal prácticamente fue una de las culturas más antiguas, pero sobre todo directamente por el gran desarrollo cultural que empezó a tener, ¿no? Aquí también podemos identificar que la cultura de Babilonia tuvo un crecimiento grande también gracias al gobierno del rey Hammurabi, ¿sí? Que prácticamente era un rey que dio lo que es una economía sumamente rentable y los babilónicos como tal lograron asentarse en este caso, ¿no? En buen sitio directamente con la finalidad de que los recursos directamente sean aprovechados de la mejor manera, ¿no? Miren en esas imágenes cómo ellos directamente crearon y fortalecieron las ciudades míticas, ¿sí? Urushlish, Lagash, que prácticamente eran ciudades que destacan directamente en la Biblia en general, ¿no?
También podemos establecer la construcción de templos, la organización directamente de los emperadores y la forma directamente de cómo organizaban los territorios se les conocía como ciudades-estados, ¿sí? Es algo similar a lo que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, el máximo representante de Quito es el alcalde y el máximo representante del Ecuador es el presidente, ¿no? Es decir, que cada territorio tenía un líder y eventualmente pues rendía cuentas al emperador, ¿no? También podemos evidenciar que las ciudades eran construidas de calles estrechas, casas de ladrillo, y que obviamente pues lo hacían, en este caso, alrededor del templo del emperador como tal, ¿no? Aquí aparece lo que es la propiedad privada. De igual manera, en el tema de la religión, aparece la religión politeísta, ¿no? Es decir, la adoración a diferentes dioses que directamente representaban los fenómenos de la naturaleza, ¿no? También podemos evidenciar que la agricultura, la ganadería, el comercio, la artesanía seguían siendo, pues, factores sumamente importantes para el crecimiento de esta gran civilización, ¿no? Ahora vamos a estudiar la siguiente cultura fluvial. La siguiente cultura fluvial la podemos identificar como China, ¿sí? Como ustedes saben, China también logró asentarse directamente a la cercanía de algunos ríos importantes, ¿no? La civilización china se establece directamente que tuvo un aparecimiento entre los años 7000 al 2000 antes de Cristo como tal, ¿no? Y ellos directamente se asentaron a la cercanía del río Amarillo y el río Azul, conocido también como el Huanghe o el Yangtze, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos observar, ¿sí? Los grandes bloques, en este caso territoriales, que mantenían la ciudad de China en su momento, ¿no? También podemos hablar de las grandes dinastías que estuvieron, desde la etapa antigua de la dinastía Xia, prácticamente hasta la última dinastía que vendría a ser lo que es la dinastía Qin, ¿no? Entonces, miren, prácticamente las formas de gobierno que manejaban los chinos, eventualmente lo hacían por dinastías y por familias en general, ¿sí? También podemos establecer que en la cúspide de la organización social siempre se encontraba el emperador, ¿no? Que prácticamente tenían un origen divino. También podemos establecer en este caso que la economía, la agricultura eran las bases fundamentales de su sociedad, también la ganadería como tal, ¿no? De igual manera podemos establecer que empezaron directamente a fortalecer actividades como las transacciones de productos o el trueque, que en su momento también lo conocíamos, ¿sí? Y en el tema de la religión, prácticamente no eran muy religiosos, ellos directamente consideraban que cualquier religión que nosotros podamos tener, prácticamente llegaría al mismo punto, ¿no? ¿Cuál sería el mismo punto? Que es la iluminación del alma en general, ¿sí? Aquí también podemos establecer que los chinos nos dejaron directamente grandes obras arquitectónicas, directamente conocidas como la Gran Muralla, que tiene prácticamente 7.000 kilómetros de largo, que pasa por algunas provincias y que la tenemos justamente aquí, ¿no? También podemos evidenciar lo que es el mausoleo de Qishihuan, ¿sí? Que lo tenemos aquí. También podemos identificar lo que son pagodas, edificios ubicados de esta manera. La brújula, que también era un instrumento que era utilizado para la navegación, el origen del papel también, la imprenta, la porcelana, que prácticamente son recursos que hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando, ¿sí? De mi parte, chicos, nos quedamos hasta ahí. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma y cualquier duda, cualquier inquietud, me avisan, por favor. Un bonito día, cuídense mucho.